Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de voltajes y de señales PWM. Esto, si no lo entendemos, nos va a provocar un mundo de confusiones a la hora de diagnosticar algún sistema, algún actuador. Así que, en el video anterior estuvimos hablando de bombas de combustible, distintas pruebas, pero yo no hablé de pruebas de potencia, de voltaje, ¿sí? De potencia eléctrica, que también es una de las pruebas que tenemos que hacer para saber si ante una falencia de presión o de caudal o de funcionamiento de la bomba, tenemos o no tenemos la potencia necesaria para hacer funcionar correctamente este actuador. No se los expliqué porque yo les debía el video de PWM en el caso de las bombas, por ejemplo, del video que yo les mostré, del auto mío, que trabaja con un ciclo de trabajo. Así que vamos a ver señales PWM y terminamos con las pruebas en las bombas de combustible, que más o menos viene todo relacionado con el tema de voltajes y potencia eléctrica. Arranquemos. Vamos a arrancar con las pruebas de una bomba eléctrica que trabaja con voltaje de batería, o sea, 12 volt o 14 volt si el auto está en funcionamiento, las que están reguladas con un diafragma mecánico, que tiene solo dos condiciones, encendida o apagada. Bueno, en ese caso, antes de terminar el diagnóstico, completando lo del video anterior, de presión, de caudal, tenemos que monitorear que el voltaje que le llega y la potencia que le llega es suficiente. O sea, es simple, como que trabaja con un positivo y un negativo. Bien, 12 volt, 14 volt, vamos a poner 12 volt, porque muchas de las pruebas las hacemos con el vehículo detenido. Entonces, la prueba va a ser tan simple como que con un multímetro tomemos el voltaje de positivo o negativo y también tomemos la fuerza. ¿Por qué? Porque puede que uno de estos cables esté dañado y de todos los filamentos del cable el voltaje esté pasando por solo un filamento, ¿sí? Voltaje y potencia, intensidad, amperaje. Bueno, podemos tener un voltaje de 12 volt, pero cuando nosotros pedimos potencia, cuando le ponemos un consumo, al no poder pasar la intensidad, o sea, al no tener capacidad de entregar amperaje, el voltaje va a caer. Por ende, nosotros este tipo de pruebas las tenemos que probar con una lámpara de prueba, puede ser una lámpara halógena de las que usan los autos para las altas y bajas, de 55 watts o 60 watts. Bueno, es suficiente como para corroborar que con un consumo de una de esas lámparas el voltaje se mantenga. Eso nos va a indicar que la intensidad, que el amperaje que puede pasar por el cableado es suficiente como para mantener ese voltaje. ¿Ok? Yo estoy preparando también un curso de electricidad donde vamos a ver en detalle todo lo que es voltaje, amperaje, resistencia, bueno, electricidad completo, pero por ahora no me dan los tiempos. Estoy con el de mecánica, estoy con el de inyección. Cuando termine con eso, vamos a ver electricidad del automóvil y esto lo vamos a detallar bien. Pero bueno, si estamos haciendo inyección, esto ya lo debemos tener claro, seguramente. Y por las dudas, si no están, bueno, se lo hago así rapidito. El voltaje, la potencia eléctrica siempre es fácil de entender si los comparamos con flujo, por ejemplo, de agua, ¿sí? Supongamos que tenemos un depósito de agua y tenemos que llenar una pileta. Con una manguera, la vamos a llenar con una manguera finita. Bueno, el caudal que puede pasar por esa manguera finita va a ser el equivalente a la intensidad de la corriente, medida en amperaje, ¿sí? Y la potencia va a ser medida en voltaje. La potencia es el equivalente a la presión del agua, ¿ok? Una hidrolavadora, si hiciéramos la conversión
tendría mucho voltaje y poco amperaje. ¿Por qué? Porque la hidrolavadora tiene mucha presión, pero poco caudal. Uno cuando quiere llenar un balde de agua con la hidrolavadora que está lavando el auto, tarda una eternidad en llenar. Es preferible desconectar la manguera y se llena más rápido que con la propia hidro. Entonces, si nosotros necesitáramos llenar una pileta de agua, lo más conveniente sería poner una manguera más gruesa. Eso nos va a dar exactamente la misma presión porque el tanque de agua está a la misma altura, pero el caudal, que sería el amperaje, la intensidad de la corriente, va a ser mucho mayor y vamos a poder llenar la pileta mucho más rápido. Cuando yo le hablo de cableados, supongamos que el cable, que en este caso estaría representado por la manguera, está dañado y está pasando solo por un filamento que representaría que la manguera tuviese una obstrucción. Les dibujo acá, la manguera tiene una obstrucción que sería el equivalente a un montón de filamentos dañados y el voltaje pasa solo por algunos poquitos filamentos. La fuerza de la corriente, la fuerza de la electricidad medida en voltaje, va a ser hasta que le pidamos intensidad. Hasta que le abramos la canilla por completo y le pidan caudal, intensidad, ahí es donde se va a caer el voltaje por no poder entregar intensidad de corriente. En este video yo no les puedo detallar todo, lo vamos a ver mejor en el video de electricidad, pero bueno, tocará esperar. Pero bueno, así rapidito, más o menos, la diferencia entre voltaje, potencia y amperaje, intensidad. Por eso es que vamos a hacer la prueba de voltaje con un consumo, poniéndole un consumo de una lámpara de 60 watts, por ejemplo, que, bueno, es un consumo considerable para probar el cableado, fusibles. Ojo con los fusibles, hay veces que los fusibles se queman y entre las dos patas les hacen un atado de cobre que no sirve para nada, por ahí sirve para zafar, pero eso crea falsos voltajes, falsos contactos que nos pueden volver locos. Así que a la hora de probar fusibles, sobre todo si son fusibles donde sabemos que tenemos un problema de voltaje o algo, retiren el fusible y hagan la inspección visual, porque probando con una lámpara o con un multímetro a veces nos podemos confundir. Bueno, prueba de corriente en bombas de nafta reguladas mecánicamente. No mucho para hablar. Controlar voltaje, controlar cableado y seguimos. Ahora, si nos topamos con una bomba de nafta comandada por PWM, tal vez entre el negativo y el positivo nosotros tomamos voltaje con un multímetro y tengamos una lectura de 6 volt. Pero si tomamos el positivo y lo comparamos a masa, vamos a tener 12 volt. Y ahí van a entrar las confusiones. Por eso es que tenemos que entender bien la señal PWM. La señal PWM, como ya hablamos en otros videos, así muy por arriba, es una señal digital cuadrada que va a estar variando, por ejemplo, entre 0 y 12, o 0 y 5, o 0 y 14. ¿Sí? Depende qué es lo que esté alimentando. Podemos encontrarnos con señales de esta forma, podemos encontrarnos con señales de esta forma, dependiendo qué cantidad de ciclo le estemos dando al actuador que queremos alimentar.
Y acá es donde vamos a empezar a hablar de diferencial de potencia, ¿sí? Porque vamos a tener en ciertas ocasiones actuadores que si nosotros tomamos el voltaje por separado en los cables, vamos a tener confusiones. Por ejemplo, vamos a buscar un positivo de 12 volt y el que debería ser negativo vamos a tener 6 volt. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la señal PWM fuese completamente del 50%, 50% del tiempo está en 12 volt y 50% del tiempo está en 0 volt, el voltaje a la hora de medirlo con un multímetro va a ser de 6 volt aproximadamente. Ahora yo les voy a mostrar con un generador de señal PWM, el multímetro, todas las cosas. Pero bueno, en este caso es el que yo les digo, si tenemos un accionamiento del 50% de la bomba de nafta, es posible que entre el negativo y el positivo, cuando medimos entre el negativo y el positivo con el multímetro, nos dé 6 volt. Y ahí empezamos con las confusiones, que por ahí pensamos que no hay tensión y eso. No, no, no. Tenemos que primero ver en cuál de los polos está la señal PWM. Puede tener un positivo directo y un PWM por el lado, lo que sería el negativo. Puede tener un negativo directo y un PWM del lado positivo, o puede tener PWM de los dos lados. Nos vamos a tener que apoyar en un diagrama y ver ese actuador en específico, cómo es alimentado y cómo es que trabaja, para así después ir al auto y hacer las comprobaciones necesarias. Vamos a hacer un ejemplo con un generador de señal PWM, el cual nos va a estar entregando una señal igual al voltaje al que es alimentado. En este caso, 12 volt, una batería, y vamos a estar regulando el porcentaje de trabajo y también podemos modificar la frecuencia de esta señal. Ahí les voy a mostrar cómo es que trabaja. Esta lámpara vamos a estar usándola de actuador. Puede ser cualquier actuador que vamos a estar probando con señal PWM. El multímetro y bueno, y un osciloscopio chiquitito para representar la forma de la señal. En este caso, el actuador va a ser la lámpara y va a estar conectada directamente al positivo y la alimentación PWM se la vamos a estar haciendo por el negativo, que va a ser esta punta. En este caso es un probador de una lámpara probadora. Los probadores tienen 2 bornes para entrada de corriente y 2 bornes para salida de PWM, PWM positivo, PWM negativa. Así que vamos a estar usando PWM negativa para controlar la lámpara. Vamos a empezar con un ciclo de trabajo del 10%. Conectamos al negativo de nuestro actuador y encendemos. Como ven, la lámpara tiene una intensidad muy baja. Les voy a mostrar la diferencia en lo que es la frecuencia. Bajamos la frecuencia y nos referimos al pulso. ¿Qué cantidad de pulsos hay en un determinado tiempo? Bueno, ahora, si nosotros subimos el ciclo de trabajo, vamos a ponerlo en un 50%,
Con la cámara no se va a ver porque se va a desenfocar todo seguramente, pero ahí estamos a un 50%. Y si lo llevamos a un 100%, bueno, creo que se nota la diferencia de intensidad. Vamos a volver al 10%, así no queda feo en el video. 10%. Bueno, y si tomamos voltaje, ¿qué es lo que pasa? Agarramos las puntas del multímetro. Punta roja al positivo. Y cuando tomamos voltaje en el negativo, tenemos 1.2 volt. Bien, porque estamos trabajando al 10% de 12 volt, el 10%, 1.2 volt. Pero fíjense cómo pueden entrar en una confusión. ¿Qué pasa si yo a este cable de señal PWM negativo, la entrada negativa del actuador, desconecto el actuador y tomo voltaje del PWM? Tenemos una punta del multímetro en positivo y la otra al negativo del PWM, o sea, al negativo de la entrada del actuador. Vamos a tener 9 volt y medio y no vamos a entender nada de nada. Por eso tenemos que identificar cuando estamos trabajando con una señal PWM. Si nosotros le volvemos a dar el consumo, tenemos 1.2. ¿Ok? Así que si pensamos en positivos y negativos como quien piensa en cómo prende una lamparita, al momento de tener estas lecturas de voltaje en el auto, podemos tener ciertas confusiones, por eso nos tenemos que fijar cómo es que trabajan los actuadores. Si trabajan por ciclo de trabajo, va a ser con una señal PWM. Y si es señal PWM, tenemos que mirarlas con un osciloscopio. Conectamos la punta del osciloscopio al actuador en su parte negativa y le damos negativo a la punta del... Esto se está haciendo un lío de cables, pero bueno, le damos negativo a la punta del osciloscopio y esa es nuestra forma de onda. Si nosotros variamos el ciclo, fíjense cómo atrás el voltaje está variando al mismo tiempo que la forma de la onda. A ver si puedo. La forma de la onda empieza a hacerse cada vez más ancha y el voltaje atrás en el multímetro sube. Bajamos el ciclo de trabajo, baja el voltaje y por ende también sube la intensidad de la lámpara. O baja dependiendo qué es lo que estemos haciendo, ¿no? Ahí estamos, volvemos. 10%, a ver si puedo hacer que se vea todo. Bueno, estamos al 10%, lo llevamos a un 50%. Vemos que el voltaje es aproximadamente de 6 volt y el ancho de la señal es mucho más ancho, bueno, de hecho al 50%. Y si seguimos subiendo, sube la intensidad del actuador y sube el ancho de nuestra señal PWM junto con el voltaje. Ven, como modo de ejemplo, yo les dejo, en este caso el programa es el Simplo, y tenemos el diagrama de la señal PWM encargada del calefactor de sonda de oxígeno. Y podemos ver que nos indica que es alimentado a positivo de 12 volt y el negativo va a estar encargado
por la señal PWM. Incluso nos indica el osciloscopio que tenemos que conectar la punta a este cable. ¿Sí? Fusible, controlamos el fusible, controlamos los 12 volt de esta línea y la señal PWM. Tómelo como ejemplo de cómo interpretar los diagramas y cómo saber dónde vamos a estar buscando la señal PWM. Bueno, hago un apartado para dos cosas, les quiero decir. La primera es pedirle disculpas por el video anterior, los problemas de imagen que tuvimos. Bueno, tuvimos, digo, pero tuve, porque en realidad yo hago todo solo, grabo solo, bueno, y no tengo a alguien del otro lado que me avise que se desenfocó o que la exposición, me olvidé de bloquear la exposición y tuvimos ahí unos problemas. Espero que en este video se hayan resuelto, hayan salido todo bien. Y la segunda es hacerle una aclaración respecto a los generadores de señal PWM, que si van a comprar, fíjense de comprar un generador de alto amperaje, ¿sí? Porque pueden equivocarse y comprar un generador de PWM de bajo amperaje que es más utilizado a pruebas para electrónica y eso. Pero para actuadores, chequen de que sea de alto amperaje. Solo eso. Muy bien. Y acá vamos a estar concluyendo con este video. Espero que les haya quedado más o menos claro. Si hay algo que no se entendió, como siempre, los invito a que me lo digan en comentarios. Si es necesario, voy a estar ampliando en otro video. Es algo un poco, tal vez, confuso de entender a veces. Hay gente que lo entiende más fácil que otra. A mí en su momento me costó un poco eso de pensar en diferencial de voltaje, pero bueno, como les he dicho un par de veces y les voy a decir durante todo el curso, pueden tomar este curso como una guía de estudio y si hay algo que les interesa o que les quedó duda o que quieren ampliarlo más, pueden seguir con su investigación por sus medios. En YouTube hay muchísima información al respecto, gente que sabe muchísimo más que yo o que explica tal vez de una manera que ustedes puedan entenderlo mejor. Y si no, me lo dejan en comentarios y veré la manera de volverles a explicar para que esto quede completamente claro, porque es muy fundamental a la hora de llegar a un diagnóstico. Si llegaron hasta esta parte del video, quiere decir que el contenido más o menos les interesa, que les gustó. Los invito a que se suscriban, que activen la campanita, que compartan. Es un material, es un curso que creo yo que puede ayudar a muchas personas a entender ciertos conceptos o animarse a ir metiéndose cada vez más en la electrónica, en la inyección, en los diagnósticos. Así que apoyan mucho al canal si comparten, si le dan un poquito de difusión. Hasta ahora estoy muy contento con el progreso del canal, así que bueno, esperemos seguir así y espero verlos en un próximo video. Chau, chau.